Listo, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a iniciar un nuevo módulo en nuestro grupo de interés en cirugía vascular y endovascular de la Fundación Cardio Infantil y la Universidad del Rosario. Nuestro módulo es de aneurisma de aorta abdominal. La ponencia del día de hoy es de aneurisma de aorta infrarrenal no roto. Está a cargo de Sergio Andrés Ortigosa Espitia, estudiante de medicina en séptimo semestre y también es miembro de junta de nuestro grupo. Adicionalmente nos acompaña el doctor Juan Guillermo Barrera, quien es el jefe de servicio de cirugía vascular y endovascular de la Fundación Cardio Infantil, y el doctor Luis Felipe Cabrera, quien es fellow de cirugía vascular de la Universidad Militar. Siendo así, le doy la palabra a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y buenas noches para todos. Como se pueden dar cuenta y como ya lo mencionó Alejandro, el tema que vamos a exponer hoy va a ser sobre aneurisma de aorta infrarrenal no roto. Listo, entonces es fundamental primero tener claridad en cuanto a los conceptos y las generalidades del tema. Para iniciar, entender la diferencia entre un aneurisma, una ectasia y un pseudoaneurisma. Entonces, un aneurisma es una dilatación que está muy localizada en la arteria y que a su vez es mayor al 50% en comparación con un segmento adyacente. Es decir, nosotros tenemos que verificar la morfología de la arteria antes del aneurisma y poder verificar que tiene un incremento de más del 50% para nosotros poder decir que es un aneurisma. Entonces, esta a su vez le va a permitir diferenciar de una ectasia porque va a involucrar menos del 50% de la longitud total de la arteria que nosotros estemos tratando, que en este caso va a ser la aorta abdominal. Una ectasia, por el contrario, va a ser una etapa intermedia de agrandamiento. Es decir, vamos a tener una arteria que es anormalmente grande, pero que no alcanza a ser mayor del 50% con respecto a la arteria adyacente. Pero esta, por el contrario, sí puede llegar a involucrar más del 50% de la longitud total de la arteria que nosotros estemos tratando, es decir, en este caso, la aorta abdominal nuevamente. Por otro lado, encontramos el pseudoaneurisma, el cual va a carecer de pared propia y es el resultado de una extravasación activa de sangre fuera de la arteria. Entonces, en mucha literatura podemos encontrar que los pseudoaneurismas se relacionan con eventos traumáticos, en la mayoría de los casos. Sin embargo, no es aislado para ese tipo de etiologías. Además, esta extravasación sanguínea va a estar contenida por una cubierta fibrosa que va a ser formada como reacción de los tejidos vecinos ante esa extravasación sanguínea. Entonces simplemente se va a crear una capa fibrosa alrededor de ese hematoma o esa acumulación de sangre que se generó. Entonces, este es un ejemplo en cuanto a las arterias coronarias, pero nosotros lo vamos a extrapolar a la aorta abdominal, con el objetivo de poder esclarecer mentalmente y gráficamente cómo es que se pueden observar cada tipo de anormalidades estructurales vasculares. Entonces, la primera es poder identificar cómo se puede ver una ectasia. Entonces, si nos podemos dar cuenta, va a ser un agrandamiento, un ensanchamiento de la arteria que va a comprometer más del 50% de la longitud total de la arteria. Entonces, miren que es un engrosamiento bastante continuo y largo. Y por el contrario, los aneurismas van a ser un ensanchamiento o agrandamiento más localizado y lo vamos a poder encontrar en dos tipos que los vamos a poder clasificar más adelante. Van a ser saculares o fusiformes. Y por último encontramos el pseudoaneurisma, que como ya mencionamos va a ser producto de una extravasación sanguínea, producto de una lesión en la mayoría de los casos, y que se va a generar una cubierta de tejido, una cubierta fibrosa, perdón, producida por los tejidos adyacentes o vecinos. Entonces, como se puede observar acá, va a estar contenido esa extravasación sanguínea. Entonces, ahora sí entrando un poco más en materia, vamos a decir qué es el aneurisma de aorta infrarrenal. Entonces, primero entender que es una dilatación que es permanente en dado caso de que no se trate de la aorta en su porción infrarrenal y que tiene que tener sí o sí un diámetro anteroposterior mayor a 3 centímetros o 30 milímetros en todos los adultos. O que nosotros identifiquemos un aumento del 50% en relación con un segmento adyacente de apariencia normal. Entonces, como mencionábamos anteriormente, nosotros debemos identificar toda la longitud de la aorta abdominal y poder verificar que esa sección que nosotros estamos viendo tiene un ensanchamiento de más del 50% en relación con el segmento que venía antes de este. Entonces, en este caso podemos identificar un ensanchamiento y vemos que antes la arteria no manejaba esos calibres y por ende podemos, si es mayor al 50%,
poder decir que pues el paciente está presentando un aneurisma de aorta infrarrenal. Entonces, esto por un lado. Es importante conocer la epidemiología para poder analizar el impacto que puede llegar a tener pues, esta manifestación en nuestros pacientes. Entonces, primero, recalcar que los aneurismas de aorta abdominal en la región infrarrenal son los más reportados, hasta en un 30%. ¿Por qué? Porque la aorta abdominal, como ya hemos mencionado, tiene varios segmentos. Sin embargo, la más común, o el lugar donde se suele presentarse más comúnmente, es en la porción infrarrenal de esta arteria aorta abdominal. Entonces, lo que se ha reportado en la literatura es que ha habido una disminución en la prevalencia de los aneurismas de aorta abdominal en la porción infrarrenal. Entonces, ¿esto a qué se ha debido? Se ha debido principalmente a que se han disminuido la tasa de tabaquismo a nivel mundial, que es el mayor factor de riesgo modificable que nosotros vamos a identificar para el desarrollo de un aneurisma. Y de igual manera se le ha dado mejor tratamiento a los factores de riesgo cardiovasculares, que también tienen un factor aditivo al momento de desarrollar esta patología. Entonces, factores de riesgo cardiovasculares, como bien puede ser un mal control de la hipertensión arterial, digamos que actualmente estamos manejando esquemas un poco más rigurosos que evitan la progresión del riesgo cardiovascular, entre otro tipo de comorbilidades que vamos a tener mucho más manejadas al día de hoy. Entonces, la prevalencia en varones y en mujeres de presentación de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, vamos a poder clasificarlo si es en hombre o en mujeres. En los hombres va a ser una prevalencia un poco mayor, identificándose en una brecha entre el 1.3 y el 1.7% de la población total, mayores de 65 años. Y en las mujeres mayores de 60 años vamos a poder identificar que tiene una prevalencia de aproximadamente del 0.7%. Entonces, listo, vemos que de pronto en porcentaje no es un número tan grande, pero si pasamos a números de verdad, vamos a ver que son cientos y miles de personas los que se pueden ver afectados anualmente por este tipo de enfermedad. También se ha reportado un aumento en la cantidad de aneurismas abdominales, de aneurismas de aorta abdominal tratados. Esto debido a que actualmente contamos con imágenes diagnósticas y pues esquemas un poco más rigurosos, que lo que nos llevan es a tratar de manejar estos aneurismas antes de que se lleguen a complicar. Entonces hemos identificado con más facilidad este tipo de aneurismas y hemos entrado a manejarlos pues con mucho más control. Y ha habido una disminución en la mortalidad gracias a manejos más innovadores, como lo pueden ser los endovasculares, que han mostrado una mortalidad bastante baja. Listo, entonces en cuanto a la clasificación, los podemos dividir según la morfología o según la localización. Entonces, según la morfología, como ya hemos mencionado anteriormente, podemos encontrar dos tipos de aneurismas. Primero, el fusiforme, y segundo, el sacular. Dentro del fusiforme, lo que nosotros vamos a observar es un aumento generalizado en todo el diámetro del vaso que va a estar afectado. Entonces, ustedes se dan cuenta, va a ser un aneurisma que va a estar representado en todo el centro de la aorta abdominal y va a ser bastante grande y digamos que simétrico. Eso es lo que nosotros podemos observar como se ve en la imagen A. Por el contrario, el aneurisma sacular va a ser mucho más localizado y a menudo se presenta de manera excéntrica. Entonces, excéntrica al vaso que nosotros estemos hablando. Excéntrica es por fuera, y por ende, si usted observa la imagen B, vamos a ver que en la longitud de la aorta abdominal vamos a ver que tiene una masita fuera de esta línea, que es en este caso va a ser el aneurisma sacular. Perfecto, teniendo muy claro la morfología, podemos entrar a hablar de la localización. Entonces, esta imagen me pareció muy chévere, principalmente por los diámetros que nos comenta para los aneurismas infrarrenales, tanto en hombres como en mujeres, para no decir que el paciente está presentando un aneurisma. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy claro que la aorta abdominal está dividida en secciones, como había mencionado anteriormente, según la porción en la que se encuentre. Entonces, la más común donde se pueden generar los aneurismas es en la porción infrarrenal. Sin embargo, también se pueden presentar aneurismas a nivel ilíaco, en la bifurcación, supracelíacos. Entonces, digamos que es importante cuando nosotros estamos hablando de un aneurisma de aorta abdominal, mirar en qué nivel nos estamos encontrando. Listo. Hablando de etiologías, son múltiples las que pueden llegar a causar un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Dentro de las más comunes, por no decir la más común hasta en el 90% de los casos, es la etiología degenerativa o ateromatosa. Entonces, como ya decía, es la más común y va a estar mediada principalmente por la acción de metaloproteinasas, que lo que van a causar es un desgaste y un debilitamiento de las capas vasculares, y de igual manera
va a haber una disfunción de todas las proteínas que se encargan de inhibir estas metaloproteinasas. Entonces, al tener una actividad tan aumentada, lo que van a causar es un daño vascular que puede predisponer, bien sea pues a un aneurisma o directamente a que se forme una placa ateromatosa. Son fenómenos que son diferentes, pero que pueden estar llevados de la mano y que a la larga van a llevar al mismo desenlace que puede llegar a ser un aneurisma. Entonces, miren que también se relaciona tanto con las metaloproteinasas como la formación de placas de ateroma que pueden llegar a causar ese tipo de fenómenos. También encontramos etiologías inflamatorias. Dentro de las más comunes son las vasculitis, especialmente la de células gigantes. Sin embargo, también hay otras enfermedades autoinmunes, como lo son el lupus y la artritis reumatoide, que a pesar de que puede que no comprometan los vasos directamente, sí se ha mostrado que tienen como relación en cuanto a la generación de vasculitis. Entonces, es normal encontrar una paciente con lupus que además ha venido presentando una vasculitis. Entonces, sí, digamos que hay una relación un poco proporcional, no tan grande, pero sí proporcional, entre la manifestación del lupus y otras enfermedades autoinmunes como la vasculitis, que en este caso es la que nos importa. Entonces también hay otras como la enfermedad de Horton, la enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Kogan. Entonces, en esos pacientes en los que, digamos, son muy jóvenes y no identificamos una causa aparente, es muy importante descartar cualquier causa autoinmune o inflamatoria, porque si no lo entramos a tratar, el paciente va a seguir con la causa de base y puede llegar a presentar aneurismas, más aneurismas en un futuro. Entonces, también vamos a encontrar una etiología que es asociada a la disección aórtica. Entonces, lo que se ha descrito en la literatura es que puede ser una posible evolución de una disección aórtica a nivel ascendente o descendente, que lo que va a causar es que va a progresar y va a llevar un debilitamiento en la pared de la aorta abdominal. Y esta puede llegar a pues, verse hasta el nivel de la aorta abdominal infrarrenal. Entonces, como se pueden dar cuenta, sí hay una relación entre la disección aórtica y la manifestación de un aneurisma a nivel aórtico abdominal infrarrenal. Ok, hablando más de las causas traumáticas que me pueden llegar a causar aneurismas, vamos a ver que estas usualmente traumáticas, como lo mencionaba anteriormente, casi siempre se relacionan con pseudoaneurismas, que son causados por extravasación del contenido vascular. Sin embargo, también se pueden llegar a presentar aneurismas de aorta abdominal, infrarrenal, y estas casi siempre van a tener una manifestación o una morfología de tipo sacular. Las anormalidades congénitas son relevantes al momento de evaluar a esos pacientes muy jóvenes de igual manera, porque lo que nosotros podemos identificar es que los pacientes que presentan una arteria cística persistente han mostrado que tienen una mayor tasa de generar aneurismas de aorta abdominal, ciática persistente, han mostrado que tienen una mayor tasa de generar un aneurisma de aorta abdominal. De igual manera, los pacientes que tienen un divertículo de Conrad o que manifiestan esclerosis tuberosa. Entonces, por más de que no vayan de la mano estas manifestaciones congénitas con directamente el desarrollo instantáneo del aneurisma, a medida que va pasando el tiempo, sí podemos identificar que presentar alguna de estas anormalidades es un factor de riesgo para desarrollar un aneurisma. Y por último, vamos a encontrar la causa infecciosa, que últimamente ha cobrado bastante revuelo y de la cual se debatió hartísimo en el Congreso de Cirugía Vascular. Entonces, lo que nosotros hablamos aquí en la causa infecciosa en aneurisma de aorta abdominal es que también son conocidos como los aneurismas micóticos, a pesar de que muchas veces no es causado simplemente por un hongo. Pero pues digamos que ese es como el nombre mal dicho que se le ha venido manejando en muchos de los casos como para generalizar. Entonces, esta causa infecciosa o etiología infecciosa puede darse primero por una siembra de hematógeno. Entonces, digamos que nosotros tenemos una bacteria en nuestra sangre y el primer foco que va a infectar va a ser alguna parte del tejido vascular y ese lugar donde se infiltró la bacteria es donde puede llegar a generarse un aneurisma. Pero también se puede generar secundaria una infección en tejidos adyacentes. Entonces, no sé, de pronto una peritonitis que me puede estar causando y de manera secundaria presentar un aneurisma producto de la inflamación pues, que está ocurriendo por todo el proceso inflamatorio cercano. Listo, entonces no sé si haya forma de pronto mostrar las preguntitas. Sí, Sergio, muchas gracias. Entonces, les debe estar saliendo en este momento la primera pregunta en pantalla. La 3. Vamos a ver si es eso.
Mi viejita está respondiendo la número 1. Espera. Listo. En este momento damos por finalizar la pregunta y deben estar saliendo los resultados en pantalla. Listo, perfecto. Entonces, en este caso, la verdad, a mí se me pasó por completo que no se puedan marcar dos opciones en esta modalidad. Entonces, las respuestas que eran correctas eran dos. Es falso la afirmación de que la prevalencia del aneurisma de aorta abdominal infrarrenal ha venido aumentando con el pasar de los años. ¿Por qué? Porque mencionamos anteriormente que gracias al manejo de los factores de riesgo y gracias a la disminución del tabaquismo a nivel mundial se ha disminuido la prevalencia como tal de las aneurismas de aorta abdominal. De igual manera, la disección aórtica sí puede llegar a causar un aneurisma abdominal, por más de que no es la causa más común, sí se puede llegar a manifestar. Entonces, pues era importante poder aclarar ese tema porque muchas veces se desestima la importancia que tiene esta disección aórtica porque tuviera que tener una predilección, más que todo por las regiones ascendentes y descendentes de la aorta, pues de la aorta. Listo, entonces, pues en este caso eran esas dos las correctas. Ok, no sé si la cierro, se cierra, como... Ya puede continuar. Listo. Entonces, continuando un poco más con el abordaje diagnóstico, vamos a encontrar que es la suma de varios factores que nosotros debemos hacer al momento de una consulta con el paciente. Lo primero es nosotros hacer una historia clínica y una anamnesis de la mejor manera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la mayoría de nuestros pacientes con aneurisma de aorta abdominal infrarrenal van a ser asintomáticos, pero algunos pueden llegar a presentar dolor abdominal o lumbar de manera difusa. Y de igual manera, referirnos que sienten unas pulsaciones abdominales bastante raras. Entonces, ¿por qué? Esto nos puede llegar a indicar de pronto si nuestro paciente está pasando con un aneurisma abdominal sintomático y por ende nosotros deberíamos considerar de entrada poder hacer un manejo de pronto más quirúrgico, ¿listo? O sea, más de urgencia. También es importante conocer algunos antecedentes, como lo puede ser la hipertensión, el tabaquismo y la enfermedad aterosclerótica, porque como mencioné anteriormente, son los que más se relacionan con el desarrollo de aneurismas de aorta abdominal. También el examen físico va a ser fundamental a la hora de nosotros evaluar si el paciente está cursando con un aneurisma. Entonces, primero debemos hacer una inspección y una palpación. Lo que nosotros vamos a buscar es una masa abdominal pulsátil expansiva. Claramente esto no se va a identificar en todos los pacientes, va a depender del tamaño del aneurisma, pero esta masita usualmente nosotros vamos a poder localizar y palpar a nivel supraumbilical y en la línea media, pues abdominal. También es importante lograr evaluar la arteria femoral y la arteria poplitea. Entonces, ¿por qué? Porque se ha identificado que los pacientes que presentan un aneurisma a nivel de la aorta abdominal intrarrenal también tienden a generar aneurismas o anormalidades vasculares a nivel de la arteria femoral y de la arteria poplitea. Entonces, en este caso el examen físico por sí solo tiene una sensibilidad del 50%. ¿Por qué? Por el motivo que mencionamos anteriormente. Digamos que no todos los pacientes vamos a identificarlos con una masa abdominal pulsátil, porque pues sería un poco evidente y nos haría sospechar de entrada. En algunos casos no va a ser tan sencillo. Entonces, este examen físico va a depender mucho del tamaño del aneurisma y del perímetro abdominal del paciente, porque si el paciente tiene un perímetro abdominal mayor a 100 centímetros, ya nosotros vamos a estar sesgados porque no sabemos, o sea, no vamos a poder saber qué es lo que estamos palpando nosotros y vamos a poder también obviar algunos detalles a la hora de la palpación. Y por último, como con un carácter aditivo, también debemos considerar las pruebas complementarias para poder desarrollar un diagnóstico. Entonces, en cuanto a las pruebas complementarias, en la siguiente diapositiva vamos a poder identificar cuáles son las más frecuentes.
Ok, entonces pruebas complementarias entendidas también como imágenes diagnósticas, vamos a encontrar múltiples para el abordaje del aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, tú que identificar cuáles son las que más nos sirven y en qué contextos de pronto nosotros debemos preferir una sobre otra. Entonces, la primera, como siempre, suele ser la ecografía. Entonces, la ecografía va a ser muy útil en el cribado inicial de los pacientes y nos va a permitir evaluar en una primera instancia el diámetro anteroposterior de esa arteria aorta abdominal, porque como ya hemos mencionado, uno de los criterios diagnósticos para decir si es un aneurisma o no, es que el diámetro anteroposterior, en el caso de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, es que sea mayor a 3 centímetros. Entonces es importante identificar el diámetro en un principio con la ecografía. Y también evita algunas otras complicaciones que sí vamos a poder ver dentro de los otros exámenes o imágenes diagnósticas. El problema con la ecografía es que tiene una falla en la detección de rupturas aneurismáticas. Entonces digamos que llega un paciente con mucho dolor, que nosotros estamos sospechando que ya tuvo una ruptura como tal del aneurisma, una ecografía puede que no nos muestre en su totalidad cuál ha sido el impacto o la ruptura, qué tan masiva fue en cuanto al aneurisma. ¿Listo? Entonces es como ir orientando al paciente, pero en un manejo inicial sí es importante como cribado usar la ecografía. Luego entramos con la tomografía computarizada o angiotac. Entonces, esta va a ser mucho más exacta en la medición del diámetro que nos va a brindar. Además, nos brinda mucha más información que nos va a permitir a la hora de nosotros hacer una intervención, poder planificar cómo vamos a hacer la cirugía. Entonces, digamos que la tomografía computarizada nos va a dar un panorama mucho más amplio y va a ser la imagen diagnóstica que nosotros debemos como preelegir al momento de abordar un aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, claramente tiene algunos problemas que son muy comunes y que se pueden presentar tanto en el aneurisma como en cualquier otra enfermedad en la que se realice una tomografía o un TAC. Y es que pues claramente vamos a irradiar al paciente y en este caso nosotros para poder identificar el aneurisma y la morfología y planificar pues la cirugía debemos aplicarle un contraste yodado, el cual pues en algunos pacientes puede que no sea el más adecuado, en los que tengan de pronto una enfermedad renal o alguna alteración tiroidea, pues no nos va a convenir en gran parte. Listo. Otra imagen diagnóstica usada en algunos casos es la resonancia magnética. Entonces, ¿esta qué beneficios nos va a traer en comparación con el TAC o el angiotac? Entonces, por un lado que nos va a evitar la nefrotoxicidad porque no vamos a utilizar un contraste yodado y además no vamos a utilizar radiación porque el mecanismo por el cual se genera la imagen es por otro tipo de mecanismo, más no por la irradiación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos repitiendo o en el paciente podemos repetir muchas veces la prueba, pues entonces nosotros sí podemos entrar a considerar una resonancia magnética, aunque como comenté anteriormente, no es la imagen que nosotros debemos escoger. ¿Por qué? Porque puede que sea muy poco disponible, porque es muy costosa y porque en algunos pacientes no se puede llegar a llevar a cabo porque no se puede con algunos implantes metálicos, bien sea como marcapasos o cualquier otro tipo de prótesis. Entonces, digamos que trae bastantes complicaciones en algunos escenarios muy puntuales en los cuales tenemos que elegir una resonancia magnética. Digamos que son muy contaditas. Una arteriografía va a ser indispensable en el preoperatorio. Entonces, digamos que nosotros para la colocación de una antoprótesis vamos a poder necesitar de una arteriografía. Sin embargo, ya en la última literatura se ha registrado que no es necesario realizar una arteriografía para diagnosticar un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Entonces, tenerlo muy en cuenta y nosotros no tener que hacer una arteriografía para poder decir que nuestro paciente está cursando con un aneurisma. Esto con el objetivo de ahorrar tiempo, poder estadificar al paciente lo más pronto posible y poder evaluar los riesgos y las conductas que se van a tomar, pues en dado caso. Entonces ya creo que les puede salir la segunda pregunta. Listo, entonces yo creo que seguimos con la presentación y si algo al final repetimos las dos como para consolidar los conocimientos. Entonces, perfecto. En cuanto al manejo y el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, vamos a poder identificar que tenemos que tener varios ejes o enfoques. El primero es uno farmacológico.
Entonces, este eje farmacológico o este enfoque de manejo médico farmacológico ha perdido bastante relevancia y no se ha confirmado mucha información en cuanto a esto. Es bastante debatido si debemos entrar a hacer un manejo farmacológico para los pacientes que tienen un aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, lo que se ha comentado y se ha escrito es que este manejo farmacológico está orientado principalmente para esos aneurismas de pequeño calibre, pero que alcanzan a ser aneurismas. Entonces, según la Asociación Europea de Cirugía Vascular, vamos a ver que nosotros debemos usar una triada de medicamentos. Primero, un antiagregante plaquetario, que lo que va a causar es una minimización del riesgo de trombos. La estatina, que lo que va a evitar es una progresión de esa placa de ateroma, que es la causa más común o está dentro de los causantes más comunes del desarrollo de un aneurisma. Y por último, encontrar o también entrar a manejar al paciente directamente con un IECA o un ARA2, con el objetivo de mantener una tensión arterial controlada y que no sobrepase el valor de 140 en la sistólica. En dado caso de que el paciente no tolere un IECA o un ARA2, también se ha reportado que es importante o se puede llegar a utilizar un beta bloqueador. Sin embargo, el beta bloqueador, nosotros ya como debemos saber, tiene varias contraindicaciones. Es importante poder saber en qué pacientes absolutamente no se les puede poner un beta bloqueador. También se menciona de manera adicional que se puede llegar a hacer un manejo con tetraciclinas y doxiciclinas. Entonces, ¿por qué? Con el objetivo de minimizar también el factor inflamatorio que puede llegar a generar el desarrollo de un aneurisma o la progresión del mismo. ¿Por qué? Por la liberación de metaloproteinasas producto de ese estímulo inflamatorio. Pero pues como les comenté, el manejo farmacológico no está muy bien definido y todavía falta encontrar información que consolide aún más estas recomendaciones. Es importante con el paciente también poder hacerle un monitoreo y poder saber, según el diámetro, cada cuánto tiempo debo hacerle una visita o una consulta a mi paciente para evaluar si ha progresado el aneurisma, se mantiene igual o si de pronto pues no debemos adicionar ninguna conducta. En los pacientes que nosotros identificamos un diámetro del aneurisma entre el 25 y 29 milímetros, podemos decir que la frecuencia en la que nosotros vamos a realizar esas consultas de control puede ser de 5 a 10 años. ¿Por qué? Sencillamente porque si nosotros nos ponemos a prestar atención, vamos a ver que de 25 a 29 milímetros todavía no estamos en el criterio de diámetro o de tamaño para decir que es un aneurisma como tal, pues en el caso de la aorta abdominal infrarrenal. Por el contrario, si ya tenemos que es un aneurisma porque mide de 30 a 39 milímetros, el monitoreo o la frecuencia con la que el paciente debe ir a consulta es aproximadamente de 3 años para que nosotros valoremos si ha progresado o no ese aneurisma. Si el paciente tiene un aumento aún mayor del diámetro entre 40 y 49, la frecuencia de las consultas debe ser aproximadamente anual, y si es mayor de 50 milímetros, se recomienda que la frecuencia sea de 3 a 6 meses. Entonces, tenemos que saber qué pacientes hacen parte de cada grupo para así mismo poder enviar a los pacientes a consulta y pues decirles que tienen que estar pendientes de su patología y por la severidad que esto implica. También hay algunas recomendaciones por la Asociación Francesa de Medicina Vascular, pero pues que quedan plasmadas ahí y que de cierto modo son las mismas. Simplemente se agrega que en pacientes que tienen un diámetro mayor a 55 milímetros debemos llevarlos a una interconsulta quirúrgica y ya van a tener de entrada una indicación quirúrgica para el manejo de ese aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. También es importante, como suele ocurrir en todas las enfermedades vasculares y cardiovasculares, se deben modificar los estilos de vida. Entonces, hacer actividad física, si está fumando, que deje de fumar, si está consumiendo una dieta muy rica en calorías y lípidos, pues entonces que la reduzca. Y todo este tema también del manejo de la hipertensión, junto con las dietas hiposódicas, pues pueden llegar a mejorar, o en dado caso, estas modificaciones en los estilos de vida están dados o descritos para mejorar la calidad de vida del paciente, mas no se ha visto que tenga un impacto tan mayúsculo a la hora de la progresión del aneurisma. Entonces, ¿en qué indicaciones nosotros debemos hacer una intervención de ese aneurisma? Entonces, debemos optar por una reparación electiva si el diámetro de ese aneurisma es mayor o igual a 5.5 centímetros o 55 milímetros, como veíamos anteriormente, en el caso de los hombres, o si es mayor o igual a 5 centímetros para las mujeres. Entonces, nosotros si tenemos un paciente que llegue con alguna de estas dimensiones en cuanto al diámetro, podemos recomendarle evaluar qué tanto se beneficia el paciente de una intervención quirúrgica. También podemos definir como un criterio una indicación que el paciente haya presentado una tasa de crecimiento a los 12 meses igual o superior a 10 milímetros en ambos sexos. Entonces, si nosotros el paciente llega a control en 30,
Pasa un año y nosotros identificamos, le hacemos una consulta, identificamos que el paciente pasó de un diámetro de 30 milímetros a 40 milímetros, entonces nosotros ya podemos decir que tiene una indicación para hacer una reparación electiva y de igual manera evaluar si se beneficia o no se beneficia de una intervención quirúrgica. También está indicado valorar que el paciente requiere una intervención en esos pacientes que son sintomáticos. ¿Por qué? Porque pues, claramente está el riesgo de ruptura y es importante entrar a manejarlos antes de que llegue a ocurrir este suceso porque el manejo va a ser un poco más complejo y pues diferente claramente. Por último, encontramos este algoritmo que me pareció muy chévere. Entonces, simplemente seguir la línea que nos está indicando. Lo primero es, nosotros identificamos y diagnosticamos un paciente con un aneurisma de aorta abdominal. Lo segundo es mirar si el paciente ya tiene una ruptura de ese aneurisma. Si la respuesta es un no, como en este caso, lo que nosotros tenemos que entrar a evaluar es el riesgo de ruptura. Entonces, el riesgo de ruptura lo vamos a nosotros poder evaluar por diferentes escalas. Sin embargo, lo que se recomienda es nosotros poder evaluar los factores biomecánicos, geométricos y hacer un análisis de la interacción del fluido y la estructura. Entonces, nosotros vamos a encontrar en algunas páginas que ya simplemente vienen hechas tablitas para eso, o muchos simplemente se basan en lo que han mostrado las imágenes diagnósticas y van comparando. Eso ya va a criterio también de los doctores y los cirujanos, pero pues en dado caso son los dos parámetros que se deben evaluar al momento de decir si el paciente tiene un riesgo de ruptura. Entonces, si el riesgo de ruptura es bajo, nosotros entramos a manejarlo y hacer un manejo médico, como mencionamos anteriormente, modificación del estilo de vida, hacerle monitoreo y claramente dar el manejo farmacológico en caso de ser necesario. Si el riesgo de ruptura es medio o alto, debemos entrar a mirar la expectativa de vida que tenga este paciente. Si tenemos una expectativa de vida muy baja, entonces nosotros para qué vamos a someter a nuestro paciente a una cirugía que de pronto puede que no le sume ni le reste nada. Entonces simplemente lo que vamos a hacer más que por mejorar la patología es como darle calidad de vida al paciente en el último tiempo que le queda y darle un manejo médico para pues, que el paciente no sienta tanta fatiga y mejore como tal su día a día, pero no lo vamos a someter a una cirugía bien sea abierta o endovascular, o sea, no se beneficia tampoco. Entonces, si la expectativa de vida es alta o media, debemos evaluar el riesgo de la operación. Entonces, se han desarrollado también de igual manera escalas y tablas como la de la Vascular Study Group of New England, Risk Index, en la cual vamos a evaluar el riesgo de realizar una intervención. Entonces, si nosotros encontramos que el riesgo es alto, debemos evaluar si de pronto el paciente tiene una buena anatomía. En dado caso que el paciente tenga una buena anatomía, pues nosotros directamente podemos intentar hacer un manejo por vía endovascular. Y si no tiene una anatomía que de pronto nos favorezca y es riesgoso someterle a una cirugía abierta, y digamos que la anatomía no nos favorece, como dije anteriormente, lo que nosotros debemos optar es también hacer un manejo médico para evitar una complicación y un desenlace, pues, centinela o desfavorable. Si el riesgo operatorio es mediano o bajo, ahí sí podemos llegar a considerar que mi paciente de pronto tenga una intervención abierta o endovascular. Entonces, claramente nosotros en muchos casos vamos a preferir un manejo endovascular porque va a ser menos invasivo, pero si de pronto mi paciente tiene un compromiso bastante grande y requerimos de maniobrar un poco más, pues vamos a preferir un manejo abierto en los casos en los que pues no haya este riesgo tan grande de sangrado y pues, de todas las complicaciones que trae como un manejo abierto vascular. Y listo, eso fue todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Si pueden mostrar las preguntitas, pues sería buenísimo. Listo, en este momento les debe estar saliendo la última pregunta en pantalla.
Listo, ya deben estar saliendo los resultados en pantalla. Vale, perfecto. Entonces veo que la mayoría contestó bien. Era sencillamente que en los hombres podemos considerar una intervención en esos pacientes que tienen un diámetro, si es hombre, mayor a 5.5, mayor o igual a 5.5 centímetros. Y si es mujer, debemos considerar una intervención si el diámetro es mayor a 5 centímetros, mayor o igual a 5 centímetros. Pues esa era básicamente la presentación. Espero les haya gustado. Si hayan preguntas. Muchas gracias, Sergio. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, las pueden dejar en el chat o levantar la mano. Mientras tanto, no sé si el doctor Barrera o el doctor Luis Felipe quieran hacer algunos comentarios. Le cedo la intervención a Luis Felipe. Luis Felipe. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. No, muy buena la charla, te felicito, muy buena la dicción, las diapositivas fueron adecuadas y se abordó adecuadamente pues, el tema. Profe, no sé si, pues una cosa muy importante es que yo estaba en foros de discusión con cirujanos vasculares estadounidenses sobre este tema de aneurisma roto y muchos concuerdan en que pues el diagnóstico debe ser un diagnóstico clínico y sin embargo, y que a veces, muchas veces el TAC, el angioTAC sobra pero ellos muchos los llevan de entrada de una vez o sea, si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, pero es respondedor a volumen y se compensa, inicialmente lo llevan a ortograma en sala híbrida y ahí definen la anatomía si es favorable o no y después si se beneficia o no de abordaje endovascular. Pero, pero pues, o sea, no sé usted qué piensa de eso. Ustedes ahí en la cardioinfantil, ¿qué esquema tienen? Porque en los otros sitios, si el paciente está hemodinámicamente estable, déle siempre la opción del angioTAC preoperatorio para ver si la anatomía es favorable, ya que el único factor protector para disminuir la mortalidad en aneurisma roto es el abordaje endovascular. Pero entonces me queda esa duda porque muchos dicen, uno muestra un angiotac y muchos dicen, con un aneurisma roto y muchos dicen, no, que ese angiotac no se debió haber tomado nunca, el paciente se debe diagnosticar, es un diagnóstico clínico y se debe pasar de entrada a la híbrida y de definir si abierta o endovascular. No sé, profe, ¿usted qué piensa? Bueno, primero que todo quiero felicitar a Sergio. Sergio, realmente una excelente presentación. El tema es aneurisma de aorta no roto y creo que lograste hacer una excelente discusión del tema. Para responder la pregunta de Luis Felipe, pues eso tiene que ver con el abordaje inicial del aneurisma y la sospecha de que esté roto. El TAC en nuestro hospital se demora 7 minutos. No le hacemos ni creatinina, ni se hace nada, se lleva inmediatamente al TAC ante la evidencia ecográfica de nuestros emergenciólogos de dilatación aneurismática asociada a los síntomas. Se reanima obviamente si el paciente presenta signos de hipovolemia. Inmediatamente se lleva al TAC y siempre lo llevamos con una imagen. Es bien importante, esto alerta al grupo de muchas situaciones y prepara el equipo y realmente es lo mismo que se demora en trasladarse de urgencias a quirófanos y estamos con el paciente desde que está en la tomografía. Entonces creo que esa es la conducta y esa es la forma inicial. Si el paciente está choqueado, está inestable y no se puede estabilizar, pues obviamente el paciente pasa al quirófano de una vez. Bueno, yo tengo muchas observaciones referente al seguimiento y yo creo que es muy importante lo que dejó claro Sergio en los tiempos. Yo creo que ese es el punto al cual los médicos en nuestro país debemos estar muy atentos, no importa cuál sea la especialidad ni cuál sea nuestro nivel. Esos pacientes que tienen un antecedente familiar o que tienen ya diagnosticado un aneurisma, esos pacientes requieren un seguimiento. No
el hecho que se decía no operarlo, muchas veces el paciente no lo entiende, pero los que sí tenemos que entenderlo somos los médicos. Y de esta manera los pacientes tienen que ser seguidos y pues obviamente la ecografía es tal vez el elemento más sencillo, disponible hoy en todas partes. La tomografía y el resto de estudios pues quedan para quien va a tomar la decisión de hacer alguna intervención o no, y si es pertinente o no. Entonces yo creo que es bien importante no privar al paciente de tener unas imágenes por lo menos de ultrasonido abdominal. Es la única forma de detectar un aneurisma de manera incidental y temprana. Muy importante lo que se mencionó de la prevalencia. Yo creo que sí, cada vez creo que hemos tratado muchos aneurismas y uno pensaría que en la medida que tenemos más diagnóstico tendríamos una mayor incidencia. Yo creo que lo que tenemos es una mayor incidencia de aneurismas muy complejos. Pero también es cierto que cada vez tenemos más pacientes con aneurismas en seguimiento hasta que no cumplan los criterios del tamaño para la intervención. Respecto a los medicamentos, creo que también quedó muy claro, Sergio. Quería resaltar muchísimo el manejo de los betabloqueadores y el uso de las estatinas. Yo creo que los pacientes deben estar antiagregados con estatinas y un betabloqueador, un antihipertensivo, un inhibidor ECA. Yo creo que se nos olvida que es un tema de todos los médicos. Entonces, para este grupo que tiene diferentes niveles en el rango médico, pues es importante que sepamos que ese paciente se va con medicación. Muchas veces se nos olvida hasta formular la aspirina. Entonces, esas eran mis tres alertas en esta revisión para el grupo. Creo que hizo Sergio una gran revisión y estamos en el tiempo y para respetar a los más cumplidos. Si no hay preguntas, Camilo, creo que no hay preguntas en el chat. No, doctor, no hay preguntas en el chat. Sin embargo, José Álvarez tiene la mano levantada. Sí, José, por favor. Buenas tardes a todos y gracias, doctor. Yo tenía una duda con respecto a la parte de la examinación, pues directamente del paciente a la hora de realizar la palpación. Sergio nos describió un poco pues la sensibilidad que tenía como este método, pues ya por la clínica, pero en aquellas situaciones en las que tenemos un paciente, pues que se nos presenta con un aneurisma, del cual no tenemos como certeza de cuál es la probabilidad de que presente una ruptura, nosotros digamos que realizamos esa palpación todas las veces o pues habría como mayor riesgo al hacer la misma palpación de que el aneurisma se rompa. Yo creo Es un que mito, ¿no? es válido, pero no evita que se pueda palpar. Yo creo que cada vez con esta pandemia de la obesidad tan grande que tenemos en nuestro país, va a ser muy difícil que el examen clínico nos ayude. Los pacientes que tenemos hoy, desde los 30 años, todos son obesos con panículo adiposo y las mujeres más. Entonces yo creo que sí, ese es un factor que hace que detectar un aneurisma no sea fácil en los pacientes obesos. Entonces, cuando se puede palpar, es claro, pero también obviamente no vamos a coger 25 estudiantes que están en urgencias a tocarle la barriga al paciente, porque esa pregunta es válida en el sentido de que es mejor no manipular más el abdomen y hacer el diagnóstico. Doctor, qué pena una pregunta. ¿Y qué tan específico es la auscultación del soplo? El soplo es una moneda es botar una moneda al cielo para saber si cae en cara o sello, o sea, eso es 50%. El soplo puede estar presente, no quiere decir que tenga un aneurisma. Las estenosis renales, las estenosis aórticas, las placas producen soplo. Entonces, el hecho de tener soplo, 50% de posibilidades de que tenga una dilatación y 50% de que no. Entonces, cuando una prueba es como el azar de una moneda al cielo y recibirla en la mano para saber si es cara y sello, pues no tiene ningún valor predictivo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Barrera, a todas las personas participantes. Creo que ya no hay más preguntas.
y como dijo el doctor Barrera, pues para ser puntuales, muchas gracias nuevamente a Sergio por la presentación y bueno, nos vemos dentro de 15 días para la siguiente revisión. Muy amables, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego.